soy Patricio Valenzuela, soy director académico del área de programas corporativos de la Universidad de Chile y hemos preparado esta charla para poder conversar un 45 minutos, es nuestro plan, y luego poder escuchar preguntas y poder intercambiar ideas, opiniones respecto al tema de todo lo que tiene relación con el estado del arte, un poco de la gestión que está generándose en el mundo para poder gerenciar empresas en estos tiempos difíciles que estamos viviendo y bastante complejo desde el punto de vista práctico, ¿verdad? Básicamente de eso va a versar. Les pedimos que silencien sus micrófonos para que así no se nos genere interferencia y podamos trabajar de mejor forma durante la sesión. La idea mía es poder durante 45 minutos aproximadamente hacer esta presentación. Más que pretender hacer demasiado tema teórico, la presentación se sustenta en fundamentos un poco de lo que se está haciendo en el mundo, de lo que está pasando en el mundo, en términos de que hace referencia a el gerenciamiento de organizaciones. No necesariamente empresas, porque pueden ser organizaciones de cualquier naturaleza, y de eso va a versar la presentación. He tratado de tocar varios tópicos que me parecen interesantes dado el perfil de los asistentes. Hay muchos profesionales, hay bastantes personas conocidas, exalumnos de posgrado, por lo tanto, el sentido de la invitación es que tenga un sentido muy práctico, muy desde la lógica profesional, muy desde la lógica ejecutiva, ¿verdad? De la gestión empresarial. Posteriormente, a los 45 minutos en que voy a estar, abrir la conversación para poder escuchar y atender las dudas, consultas y poder de esa manera funcionar de mejor modo y que cada cual pueda plantear sus inquietudes al respecto. Estoy teniendo problemas. Bueno, básicamente ahí estamos. Como les decía, soy director en la Facultad de Economía y Negocio en el área de programas corporativos de U Ejecutivos. ¿Qué hacemos en un ejecutivo? Básicamente lo que hacemos son programas diseñados a la medida de las organizaciones, son programas corporativos que pueden ser diplomados, seminarios, cursos, talleres, ya sea para empresas públicas o privadas. Y lo que nos caracteriza es que lo hacemos pensando en una lógica práctica, con profesores muy expertos teóricamente, pero también con gran experiencia empresarial. Por lo tanto, se los informo para que sepan que es una herramienta más que puede estar a disposición de las empresas en las que ustedes se desempeñan. Pasando al siguiente slide. Muy lento el... Aló, ¿me escuchan, verdad? No tengo ningún retorno. Bueno, abordaremos Hola, cuatro temas. sí, se escucha bien. Hola. Perfecto, ¿qué tal? Bueno, vamos a abordar cuatro fundamentos, cuatro elementos críticos. Vamos a hablar sobre el contexto, los problemas y las emociones. Sí, las emociones. Vamos a hablar de la comunicación, vamos a hablar de la estructura, el management y el liderazgo, y finalmente el cómo cultivar la resiliencia en las organizaciones. Como pueden ver, hemos preparado una empanada con mucha carne, así que ahora mi pega es lograr sacarlo en el tiempo comprometido. Si me extiendo un poquito más, ustedes me avisan para yo poder fluir de mejor, más rápidamente. Hablemos del contexto. Primero, para poder hablar del contexto, quise partir por esta frase, ¿verdad? Una frase que acuñó Daniel Goleman, y Daniel Goleman lo que plantea es que a los ejecutivos se nos contrata por la capacidad intelectual y nuestra experiencia laboral, pero lo absurdo es que son despedidos por su falta de inteligencia emocional. Ustedes me dirán, ¿y qué tiene que ver esto, verdad? Si estamos hablando de gerenciar organizaciones, tiene mucho que ver, porque estamos viviendo un contexto extremadamente complejo. Estamos viviendo un contexto que yo lo denomino un nuevo mundo. Este nuevo mundo se caracteriza por algunas cosas muy específicas.
La primera es la volatilidad. Vivimos en un mundo en extremo volátil, un mundo en el cual cada día podemos encontrarnos con sorpresas, donde cada día el cambio es parte del acontecer y por lo tanto es el panorama mismo de los negocios y del funcionamiento organizacional. Está de más que diga lo que es lo que hemos vivido como país en Chile, ¿verdad? Ya desde agosto, octubre del año pasado, ¿verdad? Vivimos un proceso en que este mundo volátil prácticamente nos ha sobrepasado y el gran desafío ha sido poder mantener en operación organizaciones con toda la adversidad que estaba en juego. La volatilidad es una de las grandes características de estos nuevos tiempos de los negocios y de las organizaciones. Lo incierto, básicamente vivimos un mundo absolutamente incierto. El dinamismo y la volatilidad nos lleva a tener que pensar la gestión empresarial desde una lógica totalmente diferente, donde muchos de los modelos del pasado no son útiles en el presente, por lo tanto, el desafío se torna muchísimo más significativo. El tercer elemento es la complejidad de este mundo, ¿verdad? Y no confundir complejo con complicado. Cuando hablamos de algo complejo, estamos hablando de un proceso que es difícil reproducir y que no tiene patrones permanentes, versus algo complicado que puede ser un desempeño que signifique mucho trabajo, pero que pueda en la práctica sacarse adelante después de todo ese trabajo que has tenido que hacer. Entonces, dicho aquello, lo que sucede prácticamente es que la complejidad nos lleva a tener que inventar nuevas maneras de gestión. Me dan un la ambigüedad, la ambigüedad de los tiempos nos lleva a que la toma de decisiones tenga que ser una toma de decisiones mucho más compleja. Es una toma de decisiones donde hay que ser capaz de mirar las situaciones desde muchos puntos de vista. Ya no es suficiente mirar el escenario desde una perspectiva. Veo que hay algunos exalumnos míos acá de un magíster de ingeniería industrial, ellos saben a qué me refiero, ¿verdad? Hasta pruebas tuvieron que hacer, pero básicamente este mundo VUCA, que es este mundo nuevo, este mundo distinto que somete a las organizaciones, es lo que va determinando una nueva forma de gestionar organizaciones. Y es lo que está como telón de fondo en el acontecimiento actual. Y de este mundo VUCA, ¿verdad? Llegamos al impacto del COVID-19. Básicamente, COVID-19 es un detonar emociones en las personas. Hoy día, cuando hablamos de organizaciones, cuando hablamos de gerencia, no estamos solo hablando de aspectos técnicos, no estamos hablando de los cursos de administración que hayan hecho ustedes, ni estamos hablando de ingeniería fundamentalmente. De lo que estamos hablando es de las personas, personas que están viviendo un contexto de mucha inseguridad, estrés, ansiedad muy elevada y miedo, incluso me atrevo a decir. En ese contexto, ¿verdad? Es que hay un impacto muy fuerte en las personas y esto también se ve fortalecido por la carencia de información certera. Eh, las personas que están requieren mejor información, más frecuente información, y es algo que también genera mayor incertidumbre a nivel de las organizaciones y a nivel del país en general. Aquí les pongo una gráfica. Ustedes me podrán decir, ok, las emociones las podremos sobrellevar. El tema es que las emociones no son un tema trivial, amigas y amigos. Básicamente porque las emociones nos llevan a caer en situaciones de estrés. Y el estrés se divide en dos tipos de estrés. Hay un estrés que es el estrés, llamémoslo así, positivo, que es el eustrés. Básicamente el eustrés es el que nos lleva a un nivel óptimo de desempeño. O sea, tampoco es tan bueno tener cero estrés. Es bueno un grado adecuado de estrés y se llama eustrés. Es ese estrés que te ayuda para jugar a la pelota, es ese estrés que te motiva para el desempeño profesional en tu organización, es ese estrés que te lleva a activar
tu sistema fisiológico para poder operar. Pero ¿qué pasa con el estrés cuando ya la adrenalina se acumula por mucho tiempo? Entramos en una fase que se llama distrés. El distrés es la fase negativa del estrés. Es la fase en que se produce una sobreacumulación de adrenalina en el cuerpo, en el cerebro sobre todo, y se empiezan a producir algunos neurotransmisores y algunos inhibidores de la transmisión nerviosa que van generando un impacto negativo en el buen desarrollo de las personas, que van generando un aspecto negativo en el funcionamiento literalmente del cerebro. Dicho esto, ¿qué es lo que está pasando en las organizaciones? ¿Cuál es el desafío de los gerentes hoy en día y de los jefes? Y también el liderazgo horizontal entre los colegas. Es poder de alguna manera salir de este estado de distrés, poder sacar a la organización de esta fase. Y cuando hablo de la organización no estoy hablando de un abstracto, estoy hablando de las personas. ¿Cómo logramos que las personas no entren en fatiga, no queden exhaustas y no caigan en este síndrome que se llama el burnout? No sé si han escuchado hablar de él. Y es este síndrome que hace que las personas se vayan a negro, lo que antes le llamaban un surmenage, es decir, literal y fácilmente dicho, funden las personas. Entonces, ese es un desafío que está en el fondo de la gestión gerencial y de lo que vamos a seguir conversando. Básicamente esta crisis nos pone entre situaciones extremas, no sé si lo han pensado. Por un lado está la vida o la muerte, o sobrevivimos o nos morimos. Hay un punto intermedio y es que puedes quedar con problemas pulmonares, vivo, pero con problemas pulmonares que son secuelas permanentes. Para las empresas, la quiebra, ¿verdad? O quedarte sin trabajo. Básicamente estamos hablando de un trabajo que es radicalmente diferente al que toda tu vida hiciste o tiene que ver con un trabajo tradicional. Si se fijan, estamos funcionando entre extremos, ¿ok? Y estos extremos son los que van generando inconvenientes de orden práctico en la gestión empresarial, propiamente tal. Dicho aquello, en el siguiente slide, creo que es importante entender cuando se gestiona empresas que es un problema. Aquí pongo la gráfica que hemos visto en varias oportunidades, ¿verdad? En televisión y en distintas transmisiones, ¿verdad? Donde podemos visualizar que el, podemos visualizar que poder entender cuál es el problema que estamos enfrentando en realidad. Si el problema que enfrentamos es un problema de orden práctico, técnico, o es un problema de otra naturaleza. Básicamente, definir el problema es muy importante. Podríamos decir que el problema es la brecha que existe entre las aspiraciones de las personas y la realidad esperada. Nuestra aspiración es aplanar la curva. En eso está el país y eso es el trabajo que hay que hacer para poder avanzar positivamente y minimizar el nivel de personas fallecidas versus un proceso sin aplanamiento que sería esta situación que llevaría a poder a gran cantidad de muertes por la incapacidad de resolver. Entonces un ejecutivo, un profesional, tiene que en primer lugar dar tiempo a entender cuál es el problema. Puede parecer obvio, pero que obvio no tiene nada. Entender y definir el problema es un tema crítico, por un factor que les voy a explicar enseguida. Y otro tema muy importante desde el punto de vista de los ejecutivos, de los profesionales en general, es entender si aquello en que estoy enfocado es en realidad un síntoma del problema o más bien es una causal que está en juego. Es decir, puedo estar abordando la solución de múltiples cosas que en la realidad no resuelven el problema de fondo. Y eso es una responsabilidad que otorga este mundo VUCA, que es un mundo múltiplemente cruzado. Fíjense que en este minuto vemos 66 personas
juntos, pero a la vez estamos físicamente separados. Este mundo sistémico, este mundo en que todo se cruza, en que unos sistemas dependen de otros sistemas, nos lleva a tener que poner mucha claridad en entender si lo que estamos analizando es un síntoma o es la enfermedad en sí misma, es un síntoma de la problemática o es la problemática en sí. Entonces aquí voy a introducir dos conceptos que son bastante interesantes y se los planteo. Diferenciar los problemas técnicos, que vienen a ser aquellos problemas que se resuelven con recursos, con conocimiento, problemas que están descritos en la literatura, que lo estudiamos y nos permite resolverlo. Un problema técnico podría ser, por ejemplo, reparar el auto cuando falla. Pero hay otro tipo de problema, que son los problemas adaptativos. Los problemas adaptativos se caracterizan por ser problemas que involucran a las personas. No podemos separar a las personas del problema en sí mismo. Pregunto, me lo pueden contestar por el chat si gustan. A ver, para dinamizar y para que no se me aburran escuchándome tanto a mí, ¿verdad? Eh, este problema de aplanar la curva, ¿será un problema técnico o un problema adaptativo? Por favor, pongan en el chat para ver cómo nos fue o cómo les fue a ustedes. Elena me dice adaptativo, Nicole, yo creo que adaptativo, Claudio, adaptativo. Wow, hay convergencia grande. Elena también piensa lo mismo. Ignacia, ¿verdad? Marcelo, creo que es técnico con consecuencias adaptativas, me dice otra persona, que no veo su nombre. Bueno, Lorena Argel, adaptativo. Qué gusto verte acá, Lorena. Bueno, efectivamente, amigo, este problema de aplanar la curva es eminentemente un problema adaptativo. ¿Y por qué es un problema adaptativo? Porque a diferencia del problema técnico, donde la solución existe, es conocida, se aprende, existen patrones fijos, el problema adaptativo requiere aprendizaje. La solución de los problemas adaptativos requieren aprendizaje, es decir, pasan por las personas. Esta curva no la vamos a aplanar, no la vamos a aplanar si los cuidados de las personas y sus conductas no cambian. Si no cambiamos la forma de relacionarnos en sociedad, no vamos a lograr que esa curva se aplane. Por lo tanto, el gran desafío pasa más bien por un problema de construir aprendizajes. ¿Y de dónde vienen los aprendizajes? Primero, de nuestros hábitos, las creencias que hemos construido, las actitudes con que nos manifestamos frente a las situaciones y las prioridades que hemos establecido. Entonces, este es un primer elemento muy importante que yo les quisiera dejar a todos ustedes. Aprendan, tómense unos minutos para entender si los problemas que están enfrentando en esta crisis en sus respectivas organizaciones son problemas técnicos o son problemas adaptativos. El otro día daba un ejemplo en otras charlas donde yo decía, mira, eh, yo podría hacerme un bypass gástrico y eso es un tema técnico. Pero fíjense que es curioso que los bypass gástricos, más del 70% de las personas vuelven a engordar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Porque la solución técnica se da, que es operarte y hacerte un bypass. Sin embargo, el problema adaptativo es que uno cambie sus hábitos de alimentación. Si no se conjuga el, la resolución al problema adaptativo que es mis hábitos alimentarios, no es suficiente para que yo me mantenga delgado habiendo metido el dinero en la solución técnica, ¿verdad? Que era hacerme un bypass. Esa es la distinción que les dejo planteada. En las organizaciones, la mayor cantidad de temas que pasen por cambios y crisis son netamente problemas adaptativos, porque implica desarrollar nuevas conductas.
Por eso, mucho de lo que has aprendido para administrar empresas, tengo la mala noticia de decirte que no te sirve demasiado. Eso es el primer tópico. Hablemos ahora sobre la comunicación. Hablemos sobre la comunicación y su rol en las organizaciones. ¿Por qué la comunicación es un factor importante? Porque tiene algunos elementos que son fundamentales. ¿Y qué es lo que está mostrando la evidencia en otros países? Básicamente, como les dije, aquí he recopilado antecedentes de cómo se están gestionando las organizaciones, principalmente en Estados Unidos. Básicamente, la primera recomendación es dar a las personas la información que necesitan y cuando la necesitan. La gente, las personas se securitizan en la medida que sienten que se les entrega información. El estar informado securitiza a las personas y por eso hay que ofrecer la información. La otra recomendación es comunicarte de una manera clara, frecuente y nítida, de una manera que las personas sepan lo que están queriendo saber. Y repetir y repetir y repetir el mensaje. Que las personas no se dejen estar, que las personas sientan y tengan en mente aquellos elementos de seguridad y saludabilidad que tienen que estar recibiendo. El tercer elemento es elegir la franqueza respecto al carisma. La verdad es que muchos líderes, muchos profesionales creen y abusan un poco del carisma. En crisis, el carisma no es lo más relevante. En crisis, lo fundamental es la franqueza, ser honesto de tal manera que las personas puedan leer y construir la confianza, que es un factor crítico en las organizaciones en tiempos de crisis. El cuarto factor, y al que me voy a referir al final de esta presentación, tiene que ver con revitalizar la resiliencia. Me adelanto un poco y digamos que la resiliencia, ¿verdad? Es esta capacidad que tenemos los seres humanos de doblegarnos frente a la adversidad, pero ponernos de pie nuevamente. Es como el bambú, que después del temporal y estar muy abajo es capaz de volver a ponerse de pie. Y eso, fíjense que no es solo un fenómeno de las personas, también de las organizaciones, y les quiero mostrar un modelito bien interesante y bien amigable. Finalmente, el quinto paso es, una vez que sales de la crisis, tomarte tiempo para reflexionar lo que la crisis fue. Cuando salgamos de esto, cuando esto ya esté más plenamente controlado, es importante entender y generar aprendizajes. Recuerden, problema técnico, problema adaptativo, sacar aprendizajes con lo sucedido y desde ahí poder construir una visión futura desde la mirada organizacional. Aquí tengo un diagrama que solamente me quiero quedar en tres cosas. Básicamente, este diagrama viene de un estudio hecho en Estados Unidos de cómo se recomienda el mix comunicacional. Básicamente, el modelo te dice que las crisis van pasando por etapas y en esas etapas las emociones fluyen de una manera diferente. Pueden ver que los colaboradores en esta primera fase que vemos acá, cuando se inicia la crisis, lo que la obsesión es el resolver la crisis. Y lo que ahí predomina como estado emocional es la confusión y la ansiedad. Acuérdense, curva de distrés, ansiedad, confusión, acumulación de sustancias que inhiben tu capacidad de pensar. En esa fase, ¿qué es lo que las personas necesitan? Necesitan hechos concretos, evidencia, que le digan lo que hay que hacer. No requieren especulaciones, que le digan en la organización, en la empresa, mira, allá vamos, de esta manera lo vamos a encarar. ¿Ok? La resiliencia es la segunda fase, cuando el problema va bajando en intensidad el ciclo de la crisis y podemos empezar a tener un poco de control. Y ahí las emociones que fluyen es la inquietud, es el desgaste. ¿Ok? Y básicamente, ¿qué es lo que necesitan las personas? Empezar a visualizar un plan de largo plazo, poder recibir, se cortó, perdón, ahí está. Disculpen, me dio un mensaje al programa.
básicamente tener un plan de largo plazo, que las jefes, que los gerentes cuenten historias positivas, que levanten el optimismo de la organización, que no se enfoquen en negativismo, sino que se enfoquen en aspectos positivos de la organización. Y desde ahí construir espacios de conectividad entre los colaboradores de la organización. En una tercera fase ya es el retorno, ¿verdad? Es el reformar la organización, es decir, cómo de aquí en adelante vamos a poder hacer las cosas. Y en esa etapa es donde la emocionalidad tiene que ver con estar listos para cambiar. Eh, a la vez se produce una paradoja, ¿verdad? Cuando viene el cambio, se generan sensaciones de pérdida, que también son inductores de estrés y de emociones que desfavorecen el fluir. Entonces, lo que este modelo te presenta, esta experiencia práctica, es que en cada una de las etapas de esta crisis, de la crisis, el mix comunicacional se tiene que desplazar de distinta manera. En una primera etapa hay que dar instrucciones, que es la zona oscura, azul. Instruir a la gente. ¿Qué hay que hacer? Instrucción. En una segunda fase está el ajustar, que es cómo nos adaptamos al cambio, cómo la incertidumbre la empezamos a tomar de mejor manera. Y finalmente está la variable de internacionalizar, es decir, internalizo lo sucedido y por lo tanto con base a eso puedo operar mejor. Entonces este modelo te muestra cómo el mix de estos tres estilos comunicacionales se deben ir conjugando desde la fase de resolver el problema, que es cuando este brota y se genera, hasta una fase posterior tras la crisis, donde muchas de nuestras organizaciones van a sufrir cambios muy radicales. Fíjense que ahora voy a hablar del teletrabajo, pero antes de hablar del teletrabajo les quería mostrar esta gráfica. Esta gráfica es del estudio de McKinsey de hace 4 años atrás. Fíjense que ya hace 4 años atrás se llegó a estas conclusiones, que el cambio tecnológico va muchísimo más fuerte y tiene un comportamiento exponencial versus la productividad de las organizaciones. Es decir, hay una gran brecha de desempeño de las organizaciones. Y esto ha sido uno de los factores que ha detonado este impacto, no sé si decir desproporcionado, pero este gran impacto que ha tenido sobre las organizaciones esta crisis, y es que estamos viviendo un mundo con un desarrollo tecnológico a un ritmo que por lejos supera la capacidad de las personas de poder operar con esta información. Por lo tanto, dicho esto, hay un problema, vuelvo al concepto de había un problema de adaptabilidad que se ha hecho evidente en esta etapa, ¿verdad? Básicamente las organizaciones con sus modelos clásicos de administración de empresas, ¿verdad? Centrado en la organización, en la gestión, en la alineación, no han ido dando abasto y lo que está haciendo esta crisis, y se van a acordar de mí, es cambiar la forma de trabajar, porque se están detonando fenómenos que por vías clásicas no avanzaban con la misma fluidez. ¿Cuántos de ustedes trabajaban con teletrabajo? Yo sé que muchos nos traemos trabajo para la casa, pero si yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos de ustedes eran fanáticos del teletrabajo? Estoy seguro que la gran mayoría de ustedes me van a decir, no, Patricio, no era lo mío. Y sin embargo, hoy día llevamos ya un par de meses y consideramos también las crisis sociales que hemos vivido, trabajando a distancia, haciendo teletrabajo. Entonces, hay un cambio que se nos viene y esta crisis de alguna forma nos va a ayudar. Entonces, haciendo mención a esto, quiero hablar sobre la mejor manera y cuáles son las mejores prácticas para la comunicación en equipos virtuales. Insisto, estamos hablando de comunicación, ¿verdad? Ahora quiero hacer mención cuáles son las mejores prácticas, las prácticas que están operando positivamente en la gestión con equipos virtuales. Atentos con esto porque hay algún par de buenas recetas. Primero, es hacer coincidir la tecnología con las tareas. ¿Qué digo acá? Fundamentalmente es que no todas las tecnologías son recomendables para todos. No es lo mismo un mensaje escrito, y les voy a mostrar enseguida
el impacto y cómo se interpretan los textos. No es lo mismo comunicarse por un chat, por un correo, tener una videoconferencia o una conversación telefónica. Básicamente la receta es que mientras más complejos son los temas tratados, aléjate lo más posible de los medios escritos y acércate más a la comunicación persona a persona. Acércate más a la web, a la videoconferencia, a la conversación telefónica. ¿Y por qué lo que les digo? Por lo que les voy a mostrar enseguida. Básicamente, los textos tienen tres desventajas. La primera es que los estudios han demostrado que las personas cuando redactan son más negativas que cuando dicen las cosas personalmente. No es lo mismo, y es lo que pasa en las redes sociales, ¿verdad? Todo el mundo tratándose lentamente, incluso se dan casos curiosos, me ha tocado conocer personas que en redes sociales son un energúmeno, y sin embargo en la sala de clases son un encanto, y te dices, wow, ¿quién es quién, verdad? Bueno, lo que sucede es que los seres humanos somos más negativos cuando redactamos, somos más negativos por escrito por el fenómeno de que no estamos enfrentando a la persona. Por lo tanto, a alguien por WhatsApp o por un mail, por un memo, le podemos decir cosas que, y se las decimos de una manera que no se lo habríamos dicho estando personalmente. El otro punto es que la negatividad va en dos sentidos, ¿verdad? Es quien recibe el texto, de alguna manera también interpreta lo leído, es decir, el sentido que le da a la comunicación de su contraparte tiene mucho que ver con el tipo de relación que tiene con esa persona. Entonces, mucho cuidado con aquello. Y el tercer elemento tiene que ver en que vivimos en mundos interpretativos, por lo tanto, cuando redactamos, los énfasis de lo redactado no necesariamente son los mismos énfasis con que el que lo leyó le da al texto. Por lo tanto, hay que ser muy cuidadoso en generar pautas que voy a decir para las comunicaciones escritas en los equipos de trabajo. Algunas de las recomendaciones, ¿verdad? Es generar normas, establecer criterios, definir formas de comunicación en el equipo virtual dependiendo del tipo de tema y que el líder se involucre en poder entender lo que está pasando y no establecer juicios a priori. Un consejo muy importante. En el teletrabajo, a eso me refiero cuando hablo de equipos virtuales, estoy hablando de teletrabajo. En el teletrabajo, ten mucho cuidado en eso de tomar mail y mandarlos explosivamente. Escribe los mails, guárdalos, léelos después. Si estás convencido, envíalos. Básicamente lo que tenemos que ser muy cuidadosos en la comunicación escrita, en lo que es el teletrabajo, es la interpretación de un otro, que nuestras emociones sean reflejadas muy virulentamente, donde lleguen a un punto en que enturbien la calidad de la comunicación. Y el mensaje no sea lo relevante, sino que más bien las emociones que acompañan esas comunicaciones. Entonces, mucho ojo con sus comunicaciones escritas. Y mucho ojo ustedes que lideran equipos en las normas que establecen para, la comunicación escrita en el equipo virtual o en el teletrabajo, como lo quieran llamar. El tercer consejo es mantenerse sincronizado. No hay que dejar miembros del equipo fuera del equipo. Aquellos de ustedes que lideran personas, sé que aquí hay varios y varias, fundamentalmente tienen que tener claridad respecto a mantener a los equipos integrados. Es muy, muy importante que el líder sincronice los equipos. El dejar en silencio mucho tiempo los equipos es un aspecto perjudicial para esto. Por lo tanto, quienes lideran equipos tienen que estar muy preocupados y muy ocupados de no generar silencios, de mantener a los miembros del equipo, por decirlo de alguna manera coloquial, en el radar todos los que lo constituyen ese equipo. De tal manera que no se produzca este fenómeno que tú quedes fuera de la vista y por lo tanto estés fuera de la mente de los miembros del equipo
y no se copia a ciertas personas relevantes la información, no se priorice a quién y qué debe saber cada cual, de tal manera que se pierda la conectividad de las personas. Entonces, muy importante el rol del líder, la sincronía, el invertir tiempo en estar cerca de la gente. El cuarto consejo, ser receptivo y solidario. Básicamente, el trabajo en equipo desde el teletrabajo es mucho más complejo y la confianza en los equipos de trabajo es un factor crítico de éxito. Por lo tanto, es muy, muy importante ser receptivo, alentar a las personas, tomarte tiempo para dar retroalimentación. Tómate tiempo para sugerir a las personas cómo resolver problemáticas. Siempre, siempre cuida tu tono. Lo voy a decir al final cuando hable de resiliencia. La resiliencia básicamente la vas a lograr en la medida que te enfoques en las virtudes, en la medida que te enfoques en las fortalezas y no en las debilidades de las coyunturas que estés viviendo. Finalmente, en el teletrabajo, en los equipos virtuales, es muy importante la inclusividad y la apertura a las personas. Generalmente, y bueno, y esto en Chile hoy día es un hecho tremendo, en Chile hoy somos una sociedad mucho más eh, diversa de lo que éramos hace 10 años atrás. Hoy día hay temas de igualdad de género, hay mucha más migración, hoy día hay mucha más diversidad genética y intelectual. Por lo tanto, es fundamental que los equipos de trabajo eso se transforme en una mayor capacidad de análisis, en una mayor capacidad de gestión, fruto de esta mayor interacción que se está produciendo, esta mayor calidad de ideas. Fíjense que una de las explicaciones que se da para el éxito de los Estados Unidos como sociedad es que es un país constituido por inmigrantes. Por lo tanto, la diversidad de miradas, la multiculturalidad fue uno de los factores críticos para hacer de los estadounidenses una sociedad innovadora, creativa, eh, incluyente, que era capaz y ha sido capaz de funcionar en base a las diferencias por sobre los conflictos que pueden haber entre ellos y las diferencias, ¿verdad? Fíjense que la Constitución norteamericana son unas cuantas páginas que escribieron los padres fundadores de la patria. Y no es un tema crítico para poder convivir en la nación más poderosa del mundo. Entonces, básicamente hay que ser inclusivo en los equipos. Algunas recetas, a mí la verdad no me gustan mucho las recetas, pero aquí hay algunas buenas prácticas recomendadas para los equipos virtuales. Si gustan, este slide se los puedo mandar porque no los voy a latear leyéndolo. Pero fundamentalmente el consejo es especifiquen las formas de comunicarse por escrito. Voy a dar un solo ejemplo. Por ejemplo, la tecnología y esto redactarlo en un memo, en una carta al equipo, ustedes, los que lideran personas, deben establecerlo formalmente y desde ahí fijar criterios y pautas de comunicación en el equipo virtual, en el equipo de teletrabajo. Por ejemplo, las tecnologías que el equipo usará o no para diferentes tareas. No usa el mail para discutir temas, por ejemplo, interpersonales sensibles. Un formato estándar para comunicaciones escritas, por ejemplo, poner destacado o en negrita para enfatizar planes de acción que estén escritos en un mail. Otra sugerencia, por ejemplo, para mantener la sincronicidad, un informe rápido de participación que puede incluir el compromiso de alguien, o el acuso recibo, donde se fije un plazo, 24 horas. De esta manera vas logrando que el teletrabajo se gestione de una mejor manera, se construya más confianza y se logre también más efectividad en la gestión. Hablemos rápidamente sobre la estructura de las empresas, el management y el liderazgo. Aquí fíjense que ya venimos de un cambio importante. Yo no sé si algunos de ustedes han escuchado hablar de la holacracia o la holocracia. Esto lo quise poner fundamentalmente como un dato que se lo dejen.
porque en esta audiencia hay muchos ejecutivos, ejecutivas, profesionales, profesionales de posgrado, y bueno, quienes han sido mis alumnos, se los digo, a mí me sorprende que estos temas aún las universidades no se están haciendo cargo en plenitud y es importante empezar a entenderlo. Tú me vas a preguntar, ¿y esto qué tiene que ver, Patricio, con el gerenciamiento en tiempos de crisis? Muchísimo, porque las empresas que ya han iniciado estos procesos de cambio en las que les está yendo mejor ante esta crisis, son las que se están gestionando de una manera mucho más efectiva. ¿Y por qué? Lo explico rápidamente. Básicamente la holocracia o holacracia que ustedes ven acá es un nuevo modelo de gestión empresarial donde, lejos de las estructuras rígidas, los organigramas rígidos, lo que se hace en el entorno de organización, aquí el círculo grande es la gran organización, es la empresa, ¿verdad? Se dividen en subgrupos de trabajo, ¿verdad? Hay subgrupos de trabajo que constituyen determinados roles que son roles multifuncionales. En un equipo de trabajo podrá haber contadores, podrá haber comerciales, habrá alguien de operaciones y está a cargo, por ejemplo, de un proyecto de buen servicio al cliente. Y de esa manera, en vez de operar sobre un criterio de cargos, se funciona más bien sobre un criterio de funciones, de roles, ¿ok? Es un rol lo que va determinando, perdón, es el rol el que va determinando lo que las personas van a aportar a la organización, son los roles que juegan. Es decir, una persona puede formar parte de varios equipos en múltiples proyectos y no estar sometida a un jefe o a un equipo de trabajo, porque su rol organizacional es distinto. Versus el modelo clásico jerárquico que ustedes ven a su derecha, ¿verdad? Donde hay un gran jefe, niveles, sus brazos derechos, ¿verdad? Sus secuaces, mandos medios, hasta que llegas a el equipo, a los colaboradores. ¿Qué está mostrando la evidencia? Que la holacracia te lleva a organizaciones mucho más ágiles, mucho más eficientes, donde la innovación se potencia y donde hay mucho más eh, capacidad de accountability. La accountability, para quienes no saben, es el sentido pleno de responsabilidad sobre los resultados. ¿Okay? Básicamente a eso se refiere. Fundamentalmente, las organizaciones que están funcionando de esta manera, donde hay muchísima más descentralización, donde los equipos se autogestionan, donde los equipos tienen objetivos establecidos, pero tienen autonomía para gestionarse. Y así los distintos equipos van constituyendo la organización sobre la base de roles. Entonces, por ejemplo, Lorena Argel no sería la jefa territorial de, sino que Lorena sería la experta en determinados roles organizacionales. Y desde ese know-how lo está aportando a diversos equipos que estén trabajando temas en que esa capacidad y esos conocimientos están a disposición del grupo. Entonces, las empresas que ya venían avanzando en estos modelos son las empresas exitosas. ¿Y por qué se los muestro? Para que lo trabajen en sus organizaciones. Aquellos que están en teletrabajo deben estar pensando en una manera distinta de operar. Así eran las organizaciones antiguas. Estas organizaciones verticales, ¿verdad? Son las que hoy día están más complicadas porque no sabían trabajar de una manera flexible, porque también el embate competitivo las tiene un tanto complicadas, ¿verdad? Pero en la realidad lo que sucede es que los seres humanos nos comunicamos, como lo muestro ahí, y al final del día funcionamos a través de equipos que interactuamos. Entonces, dado este fenómeno que se viene produciendo, hay un nuevo paradigma para los ejecutivos, las ejecutivas, los jefes, los supervisores, los distintos niveles de supervisión en una organización, ¿verdad? Donde el paradigma antiguo se sustentaba fundamentalmente en la jerarquía, la burocracia centralizada, ¿verdad? Los jefes, un sentido muy enfocado en la rutina, ya muy rutinario, y donde la organización básicamente su leitmotiv era los productos o servicios que ofrecía. Este nuevo paradigma se centra mucho más en el ser humano, se centra mucho más en las personas.
en entender mejor a los colaboradores y desde ahí poder construir mejor. Y se desarrollan estos nuevos modelos de estructura como la redarquía, que es una variante de la holocracia que yo ya les acabo de manifestar, y donde estas empresas se caracterizan por su creatividad y por estar muy centradas en las personas. Estos elementos que planteo ahí son los que se traducen en el modelo de la agilidad. Hoy, amigos míos, es la agilidad. Hay algunas personas del área de computación dentro de esta audiencia que ya saben lo que hablo, pero la agilidad es una metodología desarrollada en el ámbito de la computación, en el desarrollo de software. Básicamente se caracteriza en poder trabajar de una manera sistemática con equipos pequeños, a un ritmo regular bien establecido y donde el liderazgo es muy ágil, donde los miembros del equipo establecen metas a muy corto plazo, donde cada 45 días como máximo se está generando un output, un entregable, y ese entregable lo toma un otro equipo, el mismo equipo, y lo tiene que dar una segunda entrega. Es por eso, por dar un ejemplo, cuando las AP, los bancos lanzan, van haciendo actualizaciones. La verdad es que el banco, con este modelo de agilidad, o cualquier organización, Corner Shop, quien sea, con esta lógica de la agilidad, lo que se hace es lanzar los productos o servicios antes que tengan todas las múltiples funcionalidades. Y en cada uno de los ciclos se va haciendo una actualización y se van incorporando. Por lo tanto, un proyecto que pudo haber salido en la lógica antigua en un año y medio al mercado, hoy día sale a los 3 meses y en un año y medio va a tener todas las funcionalidades que se había pensado, pero ya a los 3 meses están en el mercado y podemos ir evaluando cómo lo están sintiendo los consumidores. ¿Qué es lo que está mostrando esto fundamentalmente hoy en el mundo de los negocios y las organizaciones? Que la agilidad ha llegado para quedarse en las organizaciones. Y es por eso que es tan importante el que ustedes vayan tomando este concepto. Quienes le está yendo bien en el mundo hoy de la crisis es aquellos y aquellas ejecutivas que están enfocadas en gestionar mediante modelos ágiles. Eso ténganlo presente. El mundo está cambiando. Cuando volvamos a trabajar normalmente, ya no va a ser la normalidad anterior, va a ser otra normalidad, otro management, porque las empresas y las organizaciones se están ocupando porque no les vuelva a pasar lo que nos pasó ahora. Desde esta lógica moderna, desde esta lógica moderna de agilidad para poder gestionar crisis, lo que tenemos que evitar, lo que tienen que evitar es caer en el micromanagement. No sé cuántos de ustedes han escuchado hablar del micromanagement, pero el micromanagement es este estilo de dirigir, este estilo de supervisar, en que el manager está preocupado de todos los detalles, donde quiere que le copien todos los mails para saber lo que pasa, donde está pidiendo informes continuamente. Yo sé que ninguno de ustedes, amigas y amigos, es un micromanager, ¿verdad? Y si alguien se siente tocado, so sorry, no es mi intención, ¿ok? Básicamente, son personas con mucho, mucho, mucho control. Control que a la larga lo único que hace es obstaculizar la gestión. Y es por eso, queridas amigas y amigos, revisa la forma en que estás trabajando. Probablemente si eras un micromanager, eres de eso que hoy día con el teletrabajo le estás pidiendo a todos los miembros de tu equipo que te copien en todo. Y no te da el tiempo para leerlos todos. Pero te quedas tranquilo, tranquilo porque estás copiado. Pero le estás quitando tiempo a tu gente. Te hace ser poco confiable porque pides informes que no lees. Informes de los que no das retroalimentación. Entonces, lo que tenemos que entender en este mundo nuevo ante el teletrabajo y los equipos virtuales es que en vez de enfocarte los micromanagers, que es lo que ellos hacen, en decirle a la gente el cómo deben hacer las cosas, aclarar mejor el qué es lo que tú requieres
y para qué lo requiere la organización. En la medida que tú te enfocas en aquello, vas a lograr superar el micromanagement y vas a poder enfocarte en una gestión en que la confianza permea los equipos y donde das el espacio de que las personas lleguen al resultado esperado que tú les solicitas vía el camino que puedan encontrar ellos. Entonces, hoy día lo que está quedando en evidencia es que aquellas organizaciones con mucho micromanagement, y ojo, en Chile hay mucho micromanagement, porque no nos olvidemos que hemos sido una sociedad muy pequeña, un país donde muy pocos fijaron los criterios y las normas de hacer empresa o de educación y otros tantos temas. Por lo tanto, el fenómeno del micromanagement es un tema que hay que tener muy presente en esta gestión de crisis. El otro día conversaba con una empresa que asesoramos en el área de programas corporativos en la Chile, y la verdad es que el cliente era un gerente de una empresa bien prestigiada y estaba muy complicado por todo este tema del teletrabajo y la operación. Al final del día, y después de conversar algún rato, la verdad es que se dio cuenta que el tema no era tan complejo, que el problema estaba más en él, y él era un micromanager, y que él tenía que cambiar la forma y que en la medida que él cambiara iba a lograr un equipo mucho más efectivo. Dicho esto, al dejar el micromanagement de un lado, es bien interesante tener esto en la mente. Las organizaciones que en esta crisis están teniendo éxito, queridas amigas y amigos, aquellas organizaciones que han entendido que el management es una combinación entre accountability y seguridad psicológica. Ya expliqué lo que es la accountability. La accountability es crear una cultura en la organización de responsabilidad por los resultados, no por la tarea. Son aquellas organizaciones donde el trabajo se gestiona desde el logro de objetivos y no desde las cosas que hago. No es una accountability el andar contando el millón de cosas que hiciste en la pega. No. Accountability es tener una cultura y hacerte cargo de lograr los resultados, entendiendo que el control de tu gestión lo tienes que tener tú y dejar de echarle la culpa a otros factores exógenos a ti. ¿Y qué es la seguridad psicológica? No es otra cosa, queridas amigas y amigos, el hacer sentir a los equipos que esa instancia, que esos equipos son un lugar seguro para correr riesgo y trabajar juntos, donde no va a haber críticas, o las críticas va a haber respeto, va a haber diálogo, va a haber un actuar positivo, va a haber una inquietud por la persona, donde el que no sabe puede decir no sé. Entonces, la seguridad psicológica se sustenta, ¿verdad?, en el respeto y en la empatía. Donde tengamos presente empatía no significa que yo te paso mi hombro para que llores en mi hombro, ni significa que te perdono a priori por tu desempeño. Empatía significa entender lo que te está pasando ante esta crisis. Es entender que no la estamos pasando bien y entender que estamos en la curva de distrés todo el tiempo. ¿Ya? Y esto con respeto. Entonces, básicamente, en la medida que un management bien gestionado en crisis te va a permitir lograr seguridad psicológica y un nivel de accountability. Y eso es lo que se llama la zona de aprendizaje, ¿verdad? Es una zona en que vas a poder lograr que tu equipo fluya, donde los errores no van a servir para crucificar, sino que van a servir más bien para crecer en equipo y poder avanzar. Si miramos el fenómeno del liderazgo y la administración en crisis, es lo que están viendo ahí, ¿verdad? En una primera instancia de la crisis, es como si fueran dos circulitos, me van a disculpar si no fui suficientemente creativo, pero hice mi mejor opción. Es como si el liderazgo es una esfera y la administración es otra. Básicamente, en una crisis, en el comienzo de la crisis, esos dos roles van muy juntos y tienden a sobreponerse. Sin embargo, la crisis en la medida que va evolucionando, los roles se van separando. Por eso, un buen líder de equipo, un buen supervisor, un buen colaborador de equipo debe disociar ambas cosas, ¿ok? Que vayas mucho dando el espacio para, de tal manera de poder liderar y administrar formando equipos. Y ese es el rol fundamental. En la medida que la crisis evoluciona, poder separar las
roles de liderazgo y administración, los cuales nunca van a estar 100% separados porque hay una interdependencia entre ambas cosas. ¿Okay? Y para aquello, ¿alguna duda a este respecto? Si quieren, en el chat. Eh, Me dice que termina Fran en 2 minutos. Eso es incorrecto, ¿verdad? ¿Tú lo regulas? Perdón. Ok. Me dicen que está claro. Vamos, Fran, dime, ¿en una hora se va a desconectar o se va a desconectar a las 7:10? Sí, profesor, el webinar tiene una duración de 1 hora. Ya, perfecto. En todo caso, le comento, la grabación se le va a enviar a todas las participantes que entraron a la sesión mañana a su correo. Súper, maravilloso, gracias. De nada. Me voy a pasar entonces para dejar abiertas las preguntas, que es súper importante. Básicamente, la resiliencia. Y con esto quiero terminar para abrir la conversa y cerrar. Fundamentalmente, ante una crisis, queridas amigas y amigos, tenemos que enfocarnos en que el liderazgo y la resiliencia organizacional sean muy fuertes. La resiliencia es la capacidad de la organización de sobreponerse. Y la pega de los jefes, los gerentes, los directores de empresa, no solo en una crisis, esto es siempre para tener organizaciones exitosas, es trabajar un sentido de bienestar en las personas. Y ahí hay 5 criterios fundamentales. Los 5 criterios vienen desde la psicología positiva. Fundamentalmente los 5 elementos es generar emociones positivas en la organización. Generar en la organización, a pesar de todo lo terrible que nos está pasando, una sensación de motivación, una sensación de que esto tiene sentido, de que hay muchas familias detrás de cada persona, de cada organización y que hay que salir adelante. Compromiso, mantener el interés de las personas por gestionar la empresa, por salir adelante. Darle un sentido, el que las personas sientan que pertenecen y están siendo útiles a un algo superior a ellos mismos. En cuarto lugar, construir relaciones positivas, construir relaciones donde más allá de la crítica, más allá de la adversidad, se mire lo positivo y se estimulen las capacidades de las personas. Y desde ahí poder comprometerse con el logro. El logro es la realización. Estas son las 5 grandes tareas de un gerente ante una crisis, de un supervisor ante una crisis y en general siempre, dado que bajo estas premisas se construye el optimismo organizacional. Y básicamente no permite aquello. Abro las preguntas antes de cerrar. Pueden hacerlas por chat o personal. Loreto pregunta, ¿cuál es la diferencia entre la holacracia y el modelo matricial? Básicamente que el modelo matricial, Loreto, es un modelo estructurado, rígido, con lógica sobre funciones y no sobre roles al interior de la organización, mientras que la holocracia es un fenómeno en que las personas integran múltiples equipos y un colaborador puede estar trabajando en 2 o 3 equipos dependiendo de lo que aporta cada uno de ellos. Y hay otra lógica muy importante. ¿Cuál es el rol de los gerentes en la holacracia? Es formar talento y no es tener equipos encerrados dentro de su propia área, sino que crear talento para la organización. ¿Fue claro, Loreto? Esa es la gran diferencia. Es flexible, es adaptable. ¿Alguna otra pregunta? Mucho para reflexionar, dicen por ahí. Me dicen que está bastante claro los contenidos. Eh, Alguien, a ver, Enrique nos plantea, me toca dar servicio a compañías en las cuales uno llega a nuevas ideas y no me toman atención. ¿Cómo generar cambio en estas compañías? Súper buena pregunta, te la agradezco mucho, Enrique. Básicamente, hoy día el cambio ya no es una opción de las organizaciones. El cambio es una exigencia que el contexto está imponiendo.
tras esta crisis, el mundo de las organizaciones va a ser distinto. Ahora, ¿qué es lo importante? Es que tú cumplas tu rol como profesional, como experto en hacer ver esos cambios y hacer ver no solo el problema, sino que hacerte parte de la solución. A veces los viejos tercios, aunque yo no soy tan chiquillo, pero tengo mentalidad joven, tengo mucha juventud acumulada, básicamente lo que te quiero decir es, sé parte de la solución, propon y no te rindas en proponer. Y si definitivamente en tu empresa no te escuchan, piensa y busca una que sí te puedan escuchar, dado que el cambio va a llegar más tarde o más temprano. Y es mejor estar en la cresta de la ola que en la espuma. ¿Cierto? ¿Por qué es tan importante la franqueza en tiempos de crisis? Es muy importante la franqueza porque la relación a largo plazo en las organizaciones. Y si tú no eres franca y caes mucho en el carisma, en esto de engatusar gente, la relación en el largo plazo se entorpece. Por eso la recomendación siempre es franqueza por sobre cautivar o seducir con argumentos no transparentes. Me dice Virginia, profe, ¿cómo motivaría usted a un colega que tiene que sí o sí cumplir una tarea fuera de la casa, salir al terreno en tiempos de COVID, donde nadie quiere salir y tienen miedo? El sentido básicamente el sentido de equipo. Y gusto saludarte, Virginia. El sentido de equipo. Fundamentalmente entender que aquí hay un compromiso, esto que dejé ahí puesto en ese slide, el logro como equipo, el beneficio superior país. Tu organización, yo sé cuál es, una organización que ve temas en que los ciudadanos en Chile nos beneficiamos de vuestro compromiso. Yo diría que por ahí debería ir el tema. Claudio, Pepe planteaba, veo un poco fuerte el top-down. Creo que sería muy buena una visión como 180 grados del liderazgo entre pares. Sin duda, todo lo que he hablado en este rato, Claudio, no existe para mí el top-down. Hoy día en las organizaciones están out los líderes en el entendido de esa lógica individualista y personalista. Hoy día el liderazgo es lo importante. El liderazgo es una función organizacional, dar espacio a que las personas puedan conducir y liderar, tomar decisiones, bajar las decisiones hasta los niveles más cercanos a la operación, es la recomendación actual. Es mucho más liderazgo y menos líder. No sé si fui claro. ¿En qué etapa estamos en la crisis actualmente? Yo diría que estamos en la fase de resiliencia, en la segunda del gráfico. Yo diría que, para mi parecer, estamos ahí queriendo transitar a la tercera, pero hay bastante discusión en ese sentido. Me dice Mariela, palabras claves para trabajar con un líder que está con síntomas claros de estrés negativo. Escucharlo, retroalimentarlo, hacerle ver que su emocionalidad se está viendo y por ende ofrecerle apoyo. Fundamentalmente eso, feedback, escucha, empatía y apoyo, apoyo honesto y solidario. Hoy día en Estados Unidos, en Harvard, hay toda una corriente de estudiosos que hablan de los liderazgos incompletos. Ya no existen los líderes completos que se la saben todo y que son campeones de todo. Eso no existe. En un mundo en que el conocimiento se multiplica por 2 cada 5 años, es imposible saberlo todo y creerte campeón del mundo. Hoy lo importante en la organización es saber orquestar, más que monopolizar. Y hay que dar esos espacios, porque hay algunas personas que todavía creen que ser líder es sabérselas todas. Y eso en un mundo como el de hoy no existe. Alguien pregunta, en este mundo VUCA y la forma de trabajar remota, a las emociones de las personas se tornan más importantes sin lugar a dudas. Tómate tiempo si te toca trabajar con personas. Hay empresas en Estados Unidos que lo que hacen los jefes es que el día viernes tienen una reunión de 30 minutos por la tarde. Y en esa reunión de 30 minutos no es por pega, es para conversar. Qué pasó en la semana, cómo lo pasaron, es para hablar de las emociones. El teletrabajo no nos impide dar espacio a la emocionalidad. Y aquí hay un desafío para los líderes. Si eres un líder autoritario, sorry si toco alguna sensibilidad,
Si eres una líder autoritaria o un líder autoritario, si eres una persona que no escucha suficientemente, si la empatía no es una fortaleza tuya, no esperes que las personas se abran a comunicar contigo. Por ende, te devuelvo la pelota y te digo, la pega es tuya, cambia tú si quieres poder gestionar mejor la emocionalidad de tus equipos. Nunca se olviden de este dato, las emociones son contagiosas y se contagian en 6 segundos. Por eso el rol clave de los jefes es mantener el optimismo y la resiliencia organizacional. Parece que estamos acercándonos a la hora, ¿verdad? ¿Cómo abordar la gestión del equipo si debes igualmente despedir o suspender laboralmente a varios? Uy, buena pregunta. Siendo francos, y si hay que suspender, y en esto la verdad es que hay que tomar decisiones difíciles, pero si esas decisiones difíciles son en pos de poder reintegrar a esas personas y poder sacar a la organización de esta coyuntura que realmente es muy compleja, no nos olvidemos que esta crisis que estamos viviendo en realidad son dos crisis. La primera fue el COVID-19 y la segunda es la crisis económica. Por lo tanto, esto no se va a terminar pronto y yo me atrevo a decir que si juntamos ambas crisis, vamos a tener 2 años bien espectaculares desde el punto de vista del desafío de gerenciarlos con efectividad y lograr resultados. Y ustedes y todos tenemos que estar preparados para eso. Alguien me dice adaptar nuevas relaciones interpersonales. Sin lugar a dudas, Margarita, las relaciones interpersonales están primero que el desempeño, entendiendo que las relaciones interpersonales no pasa por, por el exceso de empatía que deja de lado la accountability. Las dos cosas pueden conversar y eso depende de la capacidad del líder. Es la pega del que lidera o la que lidera. La adaptabilidad del home office ha pegado fuerte en el rendimiento y el estrés de las personas. Falta mucho apoyo en la organización, sin duda. Si a ti te toca hacer teletrabajo, hay que tomarse tiempo, hay que hacer pausas, oxigenarte, café, eh, pedir a los superiores, si tienes un superior, que tengan reuniones en que conversen de la vida, del humano. Esas conversas que antes eran en el pasillo o al almuerzo en el café, hay que seguir teniéndolas. Y es parte del tema del teletrabajo, es lo que hablé delante de la conectividad. ¿Okay? Entonces, básicamente eso tiene que ver con aquello. Aunque estemos a distancia, aunque sea virtual, pero los espacios de compartir deben generarse y se tienen que dar tiempo para aquello, para no perder el relacionamiento interpersonal y no salir del radar unos con otros. ¿Crees que esta pandemia gatilla nuevos paradigmas y formas de trabajo que no se han considerado, pero sin lugar a dudas? Lo que te dije antes, por eso les quise mostrar esto de la holacracia. Los nuevos modelos organizacionales, las empresas que hoy la están llevando, están funcionando con eso. Les doy un solo ejemplo. Busquen Sapos, la marca de zapatos, la tienda de zapatos, van a poder leer más. Pero yo les voy a dar otra. La compañía que produce del orden del 30% del ketchup del mundo es una empresa californiana, funciona con un modelo de alocracia. Es un modelo en que no hay gerentes, no hay jefes, y se funciona con un modelo de equipos de trabajo que se autogestionan y cumplen resultados, obviamente. Así que es algo que llegó, está y se va a quedar. Parece que tenemos que ir terminando. Yo me quedo toda la noche. Sí, profesor. Ya, ya. Tenemos que ir cerrando la sesión, sí. Bueno, quiero solo decirle muchas gracias a todos. La verdad es que me alegré mucho. Hay varias personas que conozco. Eh, Vamos a hacer otras charlas más. Por lo menos vienen dos más. Una con un enfoque estratégico y otra con un enfoque de operaciones. Y si quieren, vamos con otra amiga, pero con lo que no puedo presentar hoy día. Pido disculpas por ello. Y quiero cerrar solo con una frase. Quería compartir una frase con ustedes de Bob Marley. Me encanta este gallo. Y básicamente dice que no sabes lo fuerte que eres hasta ser fuerte. Perdón, no sabes lo fuerte que eres hasta que ser fuerte es tu única opción que te queda. No pierdan la fe, no pierdan la confianza en ustedes mismos. Que estás arriba, eso se lo tienes que irradiar a tu gente.
Y si eres parte de un equipo, a tus colegas, el liderazgo y la gestión es en 360 grados, es completa. Créanse el cuento y no tengo duda que vamos a poder sacar esto adelante y la fortaleza está. Así que muchas gracias a todos por haber estado ahí y disculpen si en algo no estuvo óptimamente. Un abrazo.